Pues, muy buenas tardes a todos a esta nueva jornada de los diálogos que organiza la Asociación Española de Afectados del Cáncer de Pulmón todos los meses y que tenemos una gran oportunidad de charlar de forma informal con especialistas de esta enfermedad, del cáncer de pulmón, y resolver pues, todas aquellas dudas o cuestiones que puedan tenernos un poco inquietos y que necesitemos en un momento dado pues preguntárselas a ellos, ¿no? Hoy, por ejemplo, con nosotros tenemos al doctor Santiago Ponce, que luego pues haré una presentación, no la sé qué tal. Al cual he dicho que se sienta cómodo, que somos muy buenos, ¿no? y que nos vamos a portar muy bien y nada, que esta sesión está siendo grabada. Ya sabéis que no son segundas opiniones, sino cuestiones pues muy prácticas, ¿no? No hay que poner en ningún brete se me ha delante. Y bueno, y poco más. O sea, que os animo a que participéis a través del chat o de viva voz, y cuando lo hagáis, bueno, pues que se silencie el resto y os presentáis, ¿no? Para que sepa Santi a quién se dirige, si tenéis algún tipo de biomarcador o qué tipo de cáncer de pulmón tenéis, él puede formarse una idea o estar en contexto de lo que va a entrevistar. Entonces, bueno, para no demorarme mucho más, voy a leeros unas pequeñas palabras de Santiago, y si él me lo permite, pues lo hago ahora mismo. ¿Te parece, Santi? Por supuesto. El doctor Ponce es oncólogo médico que ha desarrollado su actividad clínica e investigadora en la unidad de tumores torácicos y desarrollo de nuevas drogas en el Hospital 12 de Octubre. En la actualidad es el subdirector del Departamento de Investigación Clínica, Innovación y Desarrollo Terapéutico en fase precoz en el Instituto Gustave Roussy en París. Ha desarrollado su carrera en su ramo de medicina personalizada en tumores terápicos y la realización de protocolos de detección con terapias dirigidas, así como en sus mecanismos de resistencia. Asimismo, ha participado en el desarrollo de algunas estrategias de inmunoterapias y la prevención de las supuestas en estos pacientes. Pues, Santi, ya estás presentado, ya saben qué perfil tienes, aunque muchos de nosotros te conocemos y sabemos por dónde te mueves, de dónde vienes y a dónde estás. Entonces, no, así que si quieres decir unas palabras de bienvenida, así no ya pues yo puedo Por supuesto, ¿vale? por supuesto. Muchas gracias por la amable introducción. Básicamente, bueno, yo soy oncólogo y soy oncólogo clínico. Yo soy de un pueblecito cerca de Orihuela y que, bueno, hice medicina y luego oncología. Me formé en el Hospital Universitario de Canarias, en La Laguna. Desde aquel momento ya el cáncer de pulmón era una enfermedad que me atraía, porque en aquel momento, pues desafortunadamente, las opciones terapéuticas que teníamos eran escasas, cosa que me alegro que esto ha cambiado radicalmente. Os voy a contar una anécdota, si me permitís, ¿no? Cuando yo acabé la residencia, que decidí que yo quería hacer cáncer de pulmón y quería ser especialista en cáncer de pulmón y quería ayudar a personas con cáncer de pulmón. Yo era bastante listejo, ¿no? Y entonces hubo una persona que era la que se encargaba de la patología mamaria, que no tengo nada contra la patología mamaria, ¿no? Pero me dijo, pero si tú eres un chico listo, ¿por qué te dedicas a una enfermedad tan complicada? Digo, por eso, precisamente por eso, ¿no? Porque tenemos que darle cabida a esto, ¿no? Y la verdad que siempre he querido trabajar en el cáncer de pulmón. He tenido la suerte, yo estuve un tiempo fuera en Estados Unidos, donde hice linfoma y cáncer de pulmón. Luego volví a España. Allí tuve la suerte de empezar a trabajar en un hospital pequeñito
en Alcázar de San Juan, con un equipo muy bueno, pero muy pequeñito, probablemente con algunas limitaciones para algunas cosas de acceso y que podemos hablar seguramente a posteriori, pero donde se hacía una medicina fantástica. No porque sea un hospital de menor tamaño, ¿no? O fuera de un centro de una ciudad de referencia y tal, se hacía una oncología de menor nivel, ni mucho menos, ¿no? Y esto también creo que es importante porque yo creo que afortunadamente tengo una visión de hospitales pequeños, hospitales grandes, extranjero y tal, y me sentiría extremadamente tranquilo llevando a mi padre, por ejemplo, al Alcázar de San Juan, ¿no? Y con esto creo que os digo mucho, ¿no? Luego, a posteriori de esto, pues me mudé a Madrid. Bueno, vivía en Madrid y trabajaba en Alcázar, lo cual era personalmente difícil de conciliar. Y empecé a trabajar en aquel momento con Pilar Garrido, con Piucha, que muchos imagino que la conocéis. Trabajé un año aproximadamente con ella y luego ya me fui el 12 de octubre, donde en aquel momento, pues bueno, adquirí dentro del equipo de cáncer de pulmón, pues un rol sobre todo siempre vinculado al cuidado de los pacientes con cáncer de pulmón, pero con un foco, y esa ha sido mi debilidad siempre, en dos aspectos fundamentales. Y yo creo que han sido el éxito del cáncer de pulmón. Uno, la medicina de precisión, es decir, descomponer la enfermedad vista como el conjunto de cáncer de pulmón, donde hayamos tenido fracaso tras fracaso en las múltiples enfermedades, en los múltiples cajones pequeños o grandes que representa cada una de las diferentes enfermedades dentro de la gran nominación cáncer de pulmón. Y luego, pegado a eso, la pasión por la innovación terapéutica. ¿Qué quiere decir esto, no? Por la investigación clínica. Investigación clínica quiere decir aplicar ese conocimiento de tipificación, de desgranar la enfermedad, a buscar alternativas para algunos pacientes en concreto. Yo siempre pongo el ejemplo y se lo pongo a los oncólogos pequeños, a los juniors, a los residentes, cuando hablo de un poco de filosofía de cáncer de pulmón, de cómo debemos afrontar la enfermedad y del espíritu de la curiosidad que tenemos que tener siempre de qué está pasando en cada momento en la enfermedad. El ejemplo de gefitinib, que es un fármaco que seguro muchos conocéis, ¿no? Un fármaco que ya no se usa prácticamente, ¿no? Pero fue uno de los primeros fármacos contra el cáncer de pulmón. En un momento no sabíamos lo del EGFR, las mutaciones y tal, y de hecho se hizo un estudio que publicó un señor muy importante y muy respetable y un oncólogo fantástico, Nick Thatcher, que era del Christie's Hospital de Manchester, una referencia en el mundo de la oncología en su momento, publicado en Lancet, que es como publicado en el, pues si el New England es el Hola, esto sería pues igual en lecturas, ¿no? O el parecido a esto, una revista muy importante en ese sentido. Y la conclusión del estudio, que era para cáncer de pulmón en general, sin hacer cajas, sin hacer tipificación, su conclusión en el estudio fue simplemente la molécula no funciona, porque fue un estudio negativísimo, ¿no? Años después, pocos años después, vimos que funcionaba y funcionaba como una bala para los pacientes con cáncer de pulmón y mutaciones de EGFR. Estas dos nociones han sido las que han llevado, de hecho, mi carrera, ¿no? Y lo que yo me he dedicado a hacer, descifrar qué pasa por detrás de ese gran nombre, medicina de precisión, reetiquetar, valga lo de etiquetar no como un objeto, sino para saber a qué nos enfrentamos. Cuando le ponemos nombre a algo, no solo es que le hayamos puesto esa etiqueta, quiere decir que conocemos lo que le estamos poniendo nombre. Cuando tú a alguien le llamas por su nombre y apellidos, es que conoces a esa persona, que no es un desconocido para ti. Eso es súper importante. Y de la mano de la investigación clínica, ¿no? Y eso ha sido lo que hice en el 12 de octubre durante más de 12 años, dedicado básicamente al cáncer de pulmón y al desarrollo de fármacos en este sentido. Y fue un poco el motivo por el que me succionaron hacia Francia y aquí llevo ya 4 años
Ahora pequeña corrección. Ahora, yo he sido el jefe del Departamento de Innovación Terapéutica aquí en Gustave Roussy, que es el primer centro de cáncer de Europa, y ahora mismo soy el subdirector de la investigación clínica global del instituto, ¿no? Vuestra disposición si quieres preguntar cualquier cosa o charlamos de lo que os apetezca. Pues muy bien, Santi. Bueno, nos has dejado a todos con la boca abierta, tengo que decir, ¿vale? Entonces, porque ya teníamos muy buenas expectativas sobre ti, pero bueno, ya con lo que has contado, bueno, yo lo sabía ya desde hace tiempo, pero creo que es importante que todos los que estamos aquí, pues escuchemos y sepamos, pues eso, valorar lo que hacéis los profesionales del cáncer de pulmón, lo que hiciste tú aquí en España, lo que seguramente estás haciendo allí en Francia y bueno, pues ya que has comentado que llevas allí un tiempo, ¿no? En Francia, yo quería un poco preguntarte y luego ya daremos el turno de preguntas por si alguien quiere preguntar. ¿Qué diferencia ves tú entre lo que es la oncología en pulmón entre España y Francia? Porque quizá nosotros idealizamos demasiado los países europeos, ¿no? Que están cerca, ¿no? O que pertenecen también a nuestro que están cercanos a nosotros y quizás no sea así el paradigma que nosotros creemos, ¿no? Y pensamos que en España estamos mucho peor, ¿no? Entonces, tú que estás en ese gran hospital que es el Gustave Roussy, que Benjamin Bess es uno de los topes, ¿no? Del cáncer de pulmón en el mundo, pues cuéntanos tu experiencia. Yo creo que, y esto no me estoy enroscando la boina de español, ¿eh? Hay algunas cuestiones que son, yo creo que, indispensables para entender la diferencia entre muchos países europeos y España. Y que argumentan, de hecho, el racional de que yo creo que la atención oncológica para cáncer de pulmón especialmente en España es de mayor nivel que en Europa. Por una razón muy sencilla. Porque aquí en Francia, por ejemplo, gran parte de los oncólogos que hacen, o sea, de los especialistas médicos que hacen cáncer de pulmón, no son oncólogos, son neumólogos. Y es cierto que en un principio de la enfermedad, hace años, tenía todo el sentido del mundo, ¿no? El llevar a un paciente el diagnóstico, el pequeño tratamiento que teníamos, pero ahora mismo los neumólogos, que son fantásticos profesionales, que saben la tira de neumología, sin embargo, con el decalaje y el gran agujero que hay entre los avances en oncología y lo que ellos aprenden en neumología, de hecho, favorece poco esa filosofía que decía de innovación, de descifrar la enfermedad de manera distinta. En Alemania ocurre parecido. De hecho, en los grandes centros donde suelen haber como puntas de lanza que despuntan algo más, de hecho, la mayoría son oncólogos. Benjamin, por ejemplo, es oncólogo, no es neumólogo, ¿no? Entonces, yo creo que esa diferencia es muy importante, ¿no? Porque el espíritu del oncólogo no es quizá tan nihilista, a lo mejor, como el de otro especialista que pueda darse un poco por vencido antes. Gina, tienes una pregunta. Sí, quería dejar, hola, buenas tardes. Yo los estoy llamando desde Uruguay, quería dejarte terminar de hablar. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo tengo un adenocarcinoma hace 4 años ya, hace 1 año y medio aproximadamente, estoy con el tratamiento con erlotinib. Fui operada, hice quimioterapia, cirugía, lóbulo medio pulmón derecho y radioterapia. Estoy espléndida porque realmente nadie piensa que yo tenga cáncer, ¿no? Mi pregunta es la siguiente, porque gracias a este magnífico grupo estoy aprendiendo un montón. Erlotinib, vos hablaste del gefitinib. Y decir erlotinib también se trata de una medicación de la época de la colonia, digamos, ¿no? Bueno, a ver, gefitinib y erlotinib son primos hermanos. Son fármacos que llamamos
inhibidores de primera generación de las mutaciones clásicas del EGFR, delección del 19, inserción del 21, y son fármacos de primera generación. A posteriori a estos fármacos de primera generación vinieron los inhibidores irreversibles, mucho más tóxicos, es decir, con más efectos secundarios típicos de los EGFRs, como son la diarrea, la sequedad de la piel y otro tipo de efectos secundarios, sin dar realmente un mayor beneficio a día de hoy que sepamos frente a los de primera generación. Gina. Te has congelado, pero no sé si nos sigues escuchando. Espero que sí. Si quieres responde y como Vale, luego ahí queda... está. Mira, ya está ahí, ahí está. Vale. Te los habías congelado, Gina, y no sabíamos si nos escuchas o no. Bueno, le respondo porque se va a grabar y si no lo puede escuchar a posteriori. Es cierto que a día de hoy tenemos inhibidores de nueva generación, de tercera generación, ¿vale? Que en concreto hubo varios. A día de hoy es un fármaco que se llama, yo lo conocía por su nombre porque hice el fase temprana, AZD9192, actualmente conocido como osimertinib, que es un fármaco que demostró que después de haber hecho gefitinib o erlotinib, cuando la enfermedad dejaba de responder, si aparecía una mutación que se llama T790M dentro del EGFR, este fármaco podía de nuevo hacer sensible la enfermedad y también sabíamos que era muy buen inhibidor de base de EGFR. De hecho, comparado frente a los clásicos, ha demostrado que su devenir es mejor. Es decir, tiene mejor perfil de toxicidad, de hecho, se tolera mejor y el beneficio que tenemos de control de la enfermedad en el largo plazo es mayor. Lo cual no quiere decir que no podamos tener esos beneficios con erlotinib. Y pongo un ejemplo que se va a entender muy bien. Una paciente mía, cuando yo llegué al 12 de octubre, en su momento, hace ya pues 14 años, 15 años, que yo la conocí con un adenocarcinoma de origen pulmonar, había hecho quimio-radio, había hecho después una progresión, había hecho quimioterapia de nuevo y yo la encontré en tercera línea con docetaxel en aquel momento, que es una quimioterapia clásica. Le hicimos, en aquel momento yo insistí en hacerle medicina de precisión, en hacerle una mutación de GFR, tenía una delección del 19 y empezó erlotinib en aquel momento, hace 15 años, y sigue en respuesta completa 15 años después y sigue con erlotinib, ¿no? Qué maravilla. No quiere decir que no tengamos larguísimos pacientes con larguísimos beneficios. Yo, de hecho, hemos hablado con ella múltiples veces, te lo quito, le echo un PET, otro PET, otro PET, pero le sienta de maravilla. 2 o 3 veces al año tiene algún episodio diarreico autolimitado de 3 o 4 días que ella se lo controla fabulosamente y me dice, Santi, no me quitas esta pastilla ni dando saltos hacia atrás, ¿no? O sea que te quiero decir que aún hay un factor de desconocimiento de que seguramente hay pacientes que tengan un beneficio mayor incluso que con osimertinib estando en primera generación. Pero si vamos a los datos crudos, a los datos de los estudios clínicos, osimertinib tiene mejor performance, se comporta mejor que los de primera generación, ¿vale? Pero pregunto, perdón que te robe tanto tiempo, pero para usar el osimertinib deberías cambiar de mutación. No. Si estamos en el setting de uso que estamos ahora con erlotinib y funciona, yo sería partidario de no cambiarlo, de seguir con él mientras funcione. Una vez, si dejara de funcionar, ¿vale? Habría que chequear si tienes la mutación de resistencia, porque donde se han hecho los estudios en aquellos pacientes que después de haber hecho, por ejemplo, erlotinib, aparece la T790M. Cuando hay mucho tiempo de beneficio a los fármacos de primera generación, cuando la enfermedad progrese, lo más habitual en el 90% es que progrese por esta vía, porque son los pacientes típicos, está ese cuadro clínico por detrás, ¿no? Cambiar por cambiar no tiene mucho sentido, a mi juicio, ¿vale? Ese sería Si el diagnóstico fuera de nuevo ahora en este momento, sabemos que podemos abordar
tanto la detección del 19 como la potencial T790M que pueda aparecer en un segundo tiempo de una tacada con el mismo fármaco, ¿vale? Pero yo creo que si funciona y la tolerancia es buena, salvo que haya efectos secundarios que a veces osimertinib puede ser un poco mejor en ese sentido, yo sería partidario también de no cambiarlo. De hecho, a esta paciente que te acabo de contar, Gina, yo no le he cambiado el erlotinib, sigue con él. Y le podría haber cambiado a osimertinib, pero no le veía el sentido dentro del control de la enfermedad. Bien, perfecto. Seguiremos. Los efectos colaterales se fueron pasando, pero cada tanto tengo esas repuntes a nivel piel, sobre todo. Pero, y el cansancio, que no sé cómo sacármelo. Pero ya encontraremos la vuelta. Muchísimas gracias de corazón por tu respuesta. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias, Gina. No sé si alguien quiere preguntar alguna cosa a Santi. Mira, ya está ahí. Julián. Hola, buenas tardes, doctor. Hola. Había mandado, como no sabía si el formato iba a ser Zoom o YouTube, la mandé por escrito, pero aprovecho y os cuento, digo Bernard, por si te la encuentras en la lista. Yo soy paciente ALK desde hace algo más de 3 años, que estoy tomando alectinib. Apareció como una metástasis en la cabeza que se operó y hasta hoy con la enfermedad controlada, también con radioterapia para una lesión pequeña en el cerebelo. Lo que le quería preguntar, yo creo que todos hemos estudiado mucho de la enfermedad y en mi caso de futuros tratamientos y de los Latinib y los que están en investigación de Nuvalent o tal. Pero quería preguntar por, en concreto, los ensayos de vacunas que he leído, o sea, que hay alguno en fase de ensayos en Europa y no sé si hay algún específico contra LK o qué previsión tiene de que puedan llegar a España o estar avanzados en Europa. Muchas Sí, gracias. a ver, me esperaba esta pregunta de las vacunas y el ALK, porque hace un mes o así hicimos un encuentro también en Francia. Hay una asociación de pacientes ALK específica, solo de ALK y ROS1, que son muy activos, ¿no? Y que hicimos también pues, un pequeño encuentro, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que la enfermedad ALK ha recogido los aprendizajes del EGFR en cuanto a la velocidad de tener fármacos diferentes y nuevos para poder afrontar eventuales progresiones de la enfermedad. Tenemos el ejemplo igual alectinib, ¿no? Que mejoró rápidamente a crizotinib, y ahora tenemos lorlatinib, ¿no? Que como sabes, seguramente mejor que yo, se hizo un pequeño update, ¿no? Ahora en este ASCO. Pero mejor seguro que no. Bueno, y de hecho, pues ha demostrado una eficacia fantástica como un tren frente a crizotinib. No sabemos frente a alectinib, realmente, porque la comparación está hecha frente al de primera generación, no al de segunda. ¿Vale? Entonces, bueno, esto habría que tomarlo también un poco entre tal. Tenemos nuevos inhibidores, como bien evocas, ¿no? Los de Nuvalent, que son... Yo he tenido la oportunidad de trabajar con ellos en el laboratorio también, con modelos murinos, con modelos resistentes al lorlatinib, y la verdad que la eficacia de la molécula es estupenda. Y de hecho tenemos pacientes también en tratamiento que aquí, que incluso pues, con enfermedad cerebral, que habían recibido múltiples líneas y tratamiento local, es decir, con respuestas fabulosas, ¿no? A este fármaco. Yo creo que por esta vía vamos a ir ganando en nuevos inhibidores, en ese sentido, pero sin duda ninguna que la pregunta que planteas de fondo por la vacuna es respecto a la curación o a la eventual curación de la enfermedad, si esto es posible en una enfermedad con un contexto muy limpio de alteraciones mutacionales como es la enfermedad ALK, ¿no? Bueno, o no tanto, perdón, no tanto a la curación, sino a la cronificación, igual la vacuna requiere una dosis al año, o sea, poner una vacuna, no sé si al año, cada 6 meses o lo que sea. Yo me permito solo 2 minutos por explicaros un poco qué es el concepto que está por detrás de una vacuna, ¿vale? Realmente lo que necesitamos es que una enfermedad producida por una bacteria, por un virus o por el propio cáncer, ¿no? Se muestre visible al sistema inmune, ¿no? Es decir, tengamos antígenos que se llaman, que son pequeñas moléculas que el sistema inmune es capaz de reconocer para que se active y ataque a la enfermedad. Como digo, bien de una bacteria, bien de un virus, bien por un cáncer, ¿no? El problema es que
la antigenicidad que tienen las enfermedades con driver, los FFR, los ALK, son en general pocas, ¿no? La vacuna lo que intentaría es meter un vector bien con un virus, bien con otra manera, bien intratumoral, ¿no? De expresar antígenos que no los tiene y que el sistema inmune pudiera reconocer para poder atacar a la enfermedad. Como concepto de tratamiento, por ejemplo, eso se adapta fenomenal a los estadios iniciales. Pues sabéis que ahora hay un estudio con alectinib, si tienes un cáncer de pulmón operable, te operan, te dan alectinib, ¿vale? Y sabemos que el outcome, el devenir es mucho mejor que si no lo hacemos. En ese tipo de enfermedad, por ejemplo, la vacuna sería el ideal. Aún no tenemos estudios de vacuna en ese setting de curación. Sí que hay estudios de vacunas con virus oncolíticos en la esfera ALK. Nosotros en Francia no tenemos abierto ningún estudio en este sentido. Están por el momento solo aún en los Estados Unidos, ¿vale? Pero llegarán a nuestro continente a no mucho tiempo, ¿vale? Vale, muchas gracias, doctor. Pues si nadie quiere preguntar, yo tengo aquí un montón de preguntas, Santi. O sea que si quieres, empiezo a lanzar y mientras tanto, quizá pues alguien se anime y te pregunte Sí. cosas. Pero bueno, que voy a... Sí, quería alguien preguntar. Sí, soy José Antonio. Sí, Sí. vale, pregunta. Hola, doctor. Buenas tardes. Mire, yo llevo 2 años y medio con un cáncer de célula pequeña de microcítico y, bueno, está cronificado casi desde el principio, pero solo tengo un problema que es la metástasis en el cerebro, ¿no? Que, bueno, que me han dado un par de sesiones o 3 de radioterapia y me lo han quitado, pero bueno, me vuelve a aparecer y quería preguntarle si, aparte de la radioterapia, hay algo más, algún medicamento más, y si llegado el momento, usted me aconsejaría la operación, porque siempre me han dicho que este cáncer no se puede operar porque se transmitiría al resto del cuerpo. Sería... Bien, a ver, la enfermedad microcítica es una enfermedad que la afectación cerebral se convierte muchas veces en el problema, ¿no? Es decir, se convierte en el santuario, ¿no? Digámoslo así, donde llegamos peor, ¿no? Llegamos peor con la medicación y tenemos que valernos de terapias locales, bien sea con esterataxias, con SBRT, radiocirugía, le podemos llamar de cualquier modo, y del mismo incluso de la cirugía, es decir, para exéresis de lesiones en algún sitio, ¿no? Siempre que la enfermedad esté controlada y que la terapia local, bien sea a nivel del sistema nervioso central, bien sea en otra parte del cuerpo, amerite el hacer un acto de agresión, bien con radioterapia o bien con cirugía, nosotros somos partidarios de hacerlo. De hecho, lo hacemos mucho. Y yo creo que extendiendo el beneficio, ¿no? Con todas las armas que tenemos, sistémicas, locales, radioterápicas o quirúrgicas, vamos a ir extendiendo el beneficio. Y esto sin duda es lo que tiene que marcar pues bueno, el sentido común, los riesgos, los beneficios y hacia dónde vamos, ¿no? Nada es excluyente a priori. Quiero decir, hay que estudiar caso a caso, pero nada se excluye a priori, ¿no? Quiero decir, si tiene sentido para una enfermedad, me da igual que se llame microcítico, que se llame ALK, que se llame EGFR. Si tiene sentido para ese paciente y esa enfermedad, hay que hacerlo. Pero ¿por qué no lo hagas tú? Porque vamos ya a grabar. Desconozco cuáles son, José Antonio, los tratamientos que has hecho, ¿no? Pero entiendo que pues, a lo mejor ha sido quimioterapia, más o menos inmunoterapia, ¿no? Seguramente. Hice quimioterapia al principio ¿cómo se llama? Carboplatino Y etopósido. y luego, bueno, enseguida empecé también con inmunoterapia, antes de acabar la quimioterapia. Y luego estuve en un ensayo que se llama Too Small, Too Small, sí. y he estado en el Too Small hasta hace pues un mes y medio por ahí, que como he vuelto a tener otra lesión en el cerebro, Sí. pues la doctora me ha cambiado otra vez a
carboplatino y epóxido, Ujú. pensando que eso tiene más penetración en el cerebro. Bueno, el 2Small es un estudio que yo soy el creador de ese estudio, de hecho. Así, O sea que es lurbinectidina más atezolizumab, en este caso. eso. Yo creo, vamos a decir, sin conocer toda tu enfermedad, que la opción de volver a hacer quimioterapia seguramente va a funcionar, pero hay publicados datos en este momento de tarlatamab y de eficacia de tarlatamab a nivel del sistema nervioso central. De hecho, esto que no nos salga de España, pues va a salir la publicación en estos días, porque se publicó en el Congreso Europeo de Cáncer de Pulmón hace unos meses, pero sale ya la publicación en el paper, en la revista como tal, de la eficacia en el sistema nervioso central de tarlatamab. Yo creo ¿Pero esto que que es un medicamento o un ensayo? es un ensayo clínico. Ensayo clínico. Es un ensayo clínico. De hecho, tiene el fast track de la aprobación por la FDA y va a estar aprobado en la FDA, quiere decir Estados Unidos, en muy poco tiempo, pero en España se puede conseguir dentro de un estudio clínico con suficiente facilidad, digamos. No es un fármaco fácil porque es una terapia inmune que no es como un anti-PD1 o un anti-PDL1, como el pembrolizumab, el atezo y tal, que son conceptos más sencillos. Es un fármaco que se llama un estimulante T, de la célula T. Y ese estimulante de la célula T lo que es como un terremoto para el sistema inmune, ¿vale? O sea, en los 2 primeros ciclos puede haber cierta pues, fiebre, hipotensión y tal, hay que hacerlo hospitalizado. Habitualmente se tolera bien, se maneja bien, ¿vale? Y los datos que tiene son realmente muy interesantes y a explorar, José Antonio, en el hospital donde estés, que no sé dónde vives, ¿no? Madrid. Pues no sé, imagino que te ve Maru Olmedo, ¿no? En la consulta. Sí, sí. Probablemente ese sea Ella me ha hablado algo de tarlatamab. Lo que pasa es que me ha dicho que como estaba la lesión del cerebro, que estamos esperando a ver si se empieza a reducir, parece que ya se claro. empieza a reducir, y hasta mm, que tiene que estar la enfermedad parada para entrar en Tiene otro que estar estable. inestable. Eso Tiene que es. estar estable, ¿no? No quiere decir que haya desaparecido ni No, no, reducido, sino que esté más o estable. menos razonablemente estable, ¿no? Y con eso, pero vamos, dile a Maru Olmedo, dile que has hablado conmigo, de hecho, si quieres. De hecho, Maru Olmedo fue mi residente cuando yo trabajé en el Ramón y Cajal hace muchos años. Y ellos tienen mucha experiencia con este fármaco Sí. y vamos, yo creo, sinceramente, yo apostaría por esta opción terapéutica, porque los datos en concreto en el sistema nervioso central, aunque no son muchos pacientes y tal, porque esta enfermedad no es muy frecuente, pues son muy interesantes, ¿no? Ujú. Muy bien, pues muchísimas gracias. De nada. Muchas gracias, José Antonio. Una pregunta, Santi. Este fármaco, por no decir, no quiero nombrar a empresa, pero ¿es de tipo marino? No, ¿cuál? ¿El tarlatamab? Sí. ¿El tarlatamab o cuál? La Sí, lurbinectidina. ese. El que has No, dicho. tarlatamab es un anticuerpo, es un anticuerpo biespecífico, Bien. no, es un compuesto químico, es un compuesto químico. El que es un derivado de un compuesto marino es la lurbinectidina, que es en el Sí, estudio que nosotros hemos estado de sí. combinación de lurbinectidina más un anti-PD1. De la Lurbi, ¿no? Que dicen. Eso es, eso es. Pero también es para microcíticos. También es para microcítico, eso es, eso es. Bueno, pues nada, pues si quieres, Santi, a ver, le vamos a dar paso a Monse, porque antes se ha quedado con la mano levantada, y luego tengo aquí 2 preguntas en el chat, 6 o 7 en el Word, 5 o 6 en el móvil, en fin, Vale. vamos a ir resumiéndolas poco a poco. Venga, Monse. Hola, buenas tardes, Santi. Hola. Bueno, yo tengo un cáncer hace 4 años y medio, un Carras G13D, y bueno, aprovecho de vez en cuando para que me actualicéis un poco qué pasa con Carras, porque a pesar de ser muchos los que tenemos Carras, veo que no avanzan mucho los tratamientos.
A ver, Carras, de hecho, sabes que la hemos definido durante muchos años como el target intratable, ¿no? Porque Carras, al mismo tiempo, tiene una función, el Carras wild type que llamamos, o el nativo, ¿no? Tiene una función esencial para el cuerpo. Es decir, sin el RAS no se puede vivir, ¿no? Cuando tratábamos de inhibir las mutaciones de RAS, el problema es que inhibíamos tanta el RAS wild type, el RAS nativo, que la toxicidad era increíble, ¿no? O sea, es decir, no conseguimos hacerlo. Hemos conseguido la manera química de poder llegar a ello, empezando por una estructura del bolsillo de la enzima que tiene RAS para ser activa o no, que es con Carras G12C, por una cuestión estructural de cómo es, ¿vale? Por suerte esto ha sido la punta de lanza, Montse, porque a día de hoy tenemos inhibidores de Carras G12C, de Carras G12D y tenemos también de Carras G12X, X como cualquiera, ¿no? Pancarras inhibitors, ¿no? Es cierto que están en fase precoz, es decir, son estudios de fase temprana. Tenemos también inhibidores que son en las formas activas e inactivas, porque RAS, además de tener esa configuración y tener mucho molécula que es nativa, cambia de estar enchufado a estar apagado, de estar enchufado a estar apagado, de estar enchufado a estar apagado. Y en ese cambio perdemos el control. Hay nuevos inhibidores pan-KRAS on-off, que son capaces de inhibir las dos formas, la activa y la inactiva, ¿vale? Y luego, además, tenemos algo que es un poco un contrasentido, que son los PROTAC, que son moléculas que no son inhibidores, que lo que hacen es pegarse a RAS, y una vez que se pegan a RAS, desencadena una cascada de destrucción de la célula, ¿vale? Y que son capaces de pegarse a KRAS con la mutación, ¿vale? Y tenemos ahora, en fase temprana, siento no poder deciros cuántos de esos estudios estén en España o no, pero entiendo que la mayoría, porque en España hay muchos más estudios que incluso en Francia. Hay PROTACs para diversas mutaciones de RAS, ¿no? Incluyendo las 12, las 13 y otras, ¿vale? O sea, sí es cierto, y te doy la razón, en el que hasta este momento, hasta la espita de sotorasib, esto ha sido una enfermedad intratable, en ese sentido, de una manera driver. Sin embargo, yo creo que la velocidad que tenemos ahora mismo de combinaciones, tanto de nuevos fármacos que te acabo de nombrar un poco así someramente, y de combinaciones con inmunoterapias, con la propia quimioterapia, e incluso de utilizar el KRAS con la mutación específica para hacer target y poder tener una vía inmune que al mismo tiempo bloquee KRAS y al mismo tiempo estimule los CD3, por ejemplo. Eso es algo que ya tenemos fármacos que están trabajando en ese sentido. Pero bien es cierto que no están en la clínica. Cuando digo no están en la clínica es decir que no están en la farmacia de los hospitales disponible, porque aún tienen que hacer todo el proceso de validación de que son eficaces, de que tiene sentido y de que son seguros para poder hacerlo de una manera más extendida, ¿no? O sin tanto control, ¿vale? No sé si te respondo un poco al update del KRAS. Para mí es apasionante, ¿no? Porque a diferencia de lo que nos ocurría hace 5 años, no tenemos una molécula para KRAS G12C. Tenemos un montón de moléculas diferentes para toda la pléyade de diferentes alteraciones de KRAS, que si bien es cierto, necesitamos conocer mucho mejor. Porque sí que es verdad que no se comporta como una LK o como un EGFR. Es una enfermedad más compleja molecularmente hablando en ese sentido. ¿Pero quieres decir que ya están en ensayos o estarán próximamente? No, están ya en ensayos clínicos. ¿Se podría acceder a este listado de ensayos? Sí, a ver, los listados de ensayos son públicos, están en muchas bases de datos. Desconozco si la ECAP hace una desmenuza esto, pero están tanto en clinicaltrials.gov, están en la plataforma europea
quiero decir, hay muchas aplicaciones, de hecho, comerciales que poniendo Carras y la enfermedad que uno tiene y tal, le dan el listado. Quiero decir, hay páginas web que facilitan esto. Vamos, esta información es bastante accesible, en ese sentido. Bueno, yo no la encuentro tan fácilmente. Pues, Seguro que, Dana, igual podemos proporcionarle la información y no solo la información masticada, sino las fuentes para que pueda ser autónoma y buscar tú, porque esto va cambiando con el tiempo, ¿no? Y que Sí, no sea un claro. momento de foto temporal, ¿no? Únicamente. Pues te lo agradecería. yo por alusiones, Santi, nosotros tenemos un buscador de ensayos clínicos, Monse, Sí. coméntalo porque así pueden hacer la consulta y luego también trabajamos con Trialin. ¿Tú los conoces? Sí, Trialin, a ver, hay muchas plataformas. Sí, pero Yo creo trabajamos con ellos. que lo Sí, importante es la información. sí. No hay ninguna plataforma perfecta, tampoco es No, verdad, Monse. O sí. sea, que esto es así. No hay ninguna plataforma perfecta porque a veces pues, se equivocan y tal. Pero bueno, con el aviso tuyo, el interés y el consejo de tu oncólogo, pues seguro que podéis encontrar y podéis discutir de esto. A mí me encanta, ¿no? Cuando los pacientes vienen, nosotros recibimos aquí muchos pacientes que vienen buscando un estudio en concreto, ¿eh? Porque hay diversas plataformas, información pública. Nosotros mismos en la página web publicamos lo que tenemos activo en este momento. Y yo creo que esto es muy bueno, ¿eh? O sea, quiero decir que esto es muy bueno poder buscar esas alternativas que existen en España, ¿eh? Vale, Pues lo de todas tendré en formas cuenta. en España también el REC está bastante desfasado. Sí. No hay una actualización así como muy dura. Entonces, pero bueno, sabiendo que tú has dado esa posibilidad, Monse, nos ponemos a la manos al ¿te parece? Vale, gracias. Bueno, mira, Santi, ¿alguien quiere preguntar aquí en directo o le hago yo preguntas de las que tengo por aquí? Santi. En España no es habitual utilizar terapia dirigida más quimio, ¿vale? Para prolongar el tratamiento. En Suiza sí sabemos que estamos abiertos a todo este tema. ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia? ¿Cuál es la pregunta que se ha cortado un poco? Ah, vale, perdona. Sí, es que como tengo aquí en España no es muy habitual utilizar terapia dirigida más quimio para prolongar más el tratamiento. Sin embargo, en Suiza son como mucho más receptivos y son más abiertos a este tema. ¿Cómo ves tú, cómo lo ves tú desde tu experiencia? A ver, yo creo que, por ejemplo, durante mucho tiempo no sabíamos cuál era lo que añadíamos al añadir quimio y al añadir, por ejemplo, un anti-EGFR. Esto no lo sabíamos, ¿no? Yo recuerdo un estudio que yo hice hace muchos años, se publicó en Journal Clinical of Oncology, donde después de haber hecho gefitinib, a la progresión añadíamos quimioterapia y seguíamos con el gefitinib. Y esto sabíamos que no funcionaba demasiado bien, ¿vale? Sin embargo, hoy en día, imagino que es por lo que lo pregunta, hay un estudio que ha demostrado que la adición de osimertinib más quimio en la primera línea mejora los resultados de osimertinib solo, ¿no? Esto sería una opción, ¿no? Hay que evaluar muy bien a quién y a cómo. Yo, por ejemplo, yo tengo una paciente que tenga, por ejemplo, 83 años, que debute con un cáncer de pulmón, EGFR mutado, que sea diabética, hipertensa, dislipémica y que sea ciertamente dependiente para sus actividades de la vida diaria. Si yo le propongo hacer quimioterapia más el inhibidor dirigido, pues seguramente le voy a ayudar poco. Le voy a dar mucha más toxicidad con la quimioterapia que el beneficio que le voy a dar con el inhibidor solo. Al contrario, si a lo mejor tengo enfermedad en según qué localizaciones, sabemos que cuando la enfermedad debuta con enfermedad cerebral y añadimos quimioterapia más el anti-EGFR, en este estudio la eficacia es mayor. Es decir, que hay que pormenorizar y yo creo que no es... España a lo mejor somos por invasión de la política muy de café para todos, ¿no? Pero creo que hay que individualizar muy mucho en cada paciente
qué es lo que necesita, ¿no? Y qué es lo que precisa, ¿no? Porque no hay que minimizar la toxicidad de la adición de tratamientos. Y esto son toxicidades agudas en el medio y en el potencial largo plazo. Entonces, esto hay que mesurarlo, hay que medirlo muy bien, ¿no? Porque sabemos que la enfermedad va a ser, por suerte, muchos años y tenemos que administrar todas estas balas, ¿no? Para que tampoco fastidiemos la calidad de vida porque tengamos un efecto secundario que no hayamos medido, ¿no? O que no hayamos contemplado a priori, ¿no? Muchas gracias, Santi. Hay aquí una pregunta en Hay el varias chat, ahí en el chat. Si lo el quieres chat. leer tú mismo, sí. No sé si quieres que le demos a esto porque me da un poco de Sí, pena que lo hayan escrito y no tal. Vale. Pues léelo tú mismo. Bueno, se habla de las vacunas de RNA de ALK, que es un poco lo que ya hemos hablado con Julián antes. Vale. Si hay algún ensayo con TILs o CAR T-cells o anticuerpos biespecíficos, sí. De hecho, tanto para ALK como para no ALK, que es decir, con TILs hay varios estudios y con CAR T-cell es un poco más complejo, porque para el CAR T-cell no es como en la fase hematológica, que tenemos una enfermedad muy definida por CD19 o otra alteración. El modelo de CAR T-cell va a ir más a un CAR T-cell específico hecho para ese paciente, con un antígeno específico. Y seguramente los anticuerpos biespecíficos, los BiTE, ¿no? Tengan un poco más de sentido. Con esto que os decía antes, por ejemplo, del CAR-RAS, que usas el CAR-RAS en un brazo y el CD3 en otro, eso es un BiTE. Haces una atracción física a esa célula y además del sistema inmune, ¿no? Mercedes pregunta también que, bueno, tiene un estadio 4, cáncer de pulmón, que está sin enfermedad, bravo. Y se sabe que, bueno, que habrá células durmientes que reciben la enfermedad. Si hay algún estudio clínico para atacar estas células. A día de hoy esto no existe. Quiero decir, no hay una manera en remisión completa de la enfermedad o sin evidencia de enfermedad, de ninguna estrategia de prevención, ni tanto de quimioprevención, ni de cualquier otro. Es decir, hay que hacer el seguimiento y estar muy pendiente a posibles datos de recidiva de la enfermedad, pero no hay ninguna estrategia ni ningún estudio clínico, al menos a mi conocimiento, que pueda contestar a tu pregunta, Mercedes. Muy bien, pues creo que en el chat ya no hay más y No. yo tengo por aquí alguna más. ¿Te parece que te los preguntes, Santi? Vamos a ver. Que te las pregunto. Se corta. Sí. Mira, dice, hola equipo, tengo cáncer de pulmón. Llevo casi 2 años con cáncer de pulmón derecho, GCR. El nódulo ha disminuido mucho, queda solo la raíz, con una manchita de la radioterapia. Y mi pregunta es, ¿cómo con este resultado, después casi de 2 años con Tagrisso, 80 miligramos, puedo tener metástasis en una vértebra de la columna vertebral y que me han tratado con 2 secciones, deben ser con 2 sesiones de radio hace ya 3 meses? ¿Has entendido, Santi? Sí, entiendo. O sea, hace un poco la misma pregunta que hacía José Antonio antes del control local cuando una enfermedad se nos escapa. Podemos tener un control bueno de la enfermedad a nivel global y podemos tener alguna clona que en un sitio característico se nos escapa. Es decir, por la razón X, ¿no? Que probablemente no conocemos. Esa es la situación ideal para hacer tratamiento local. Radioterapia, cirugía, lo más óptimo, lo mismo que decíamos con José Antonio, con esta filosofía. Y de hecho, es lo que tratamos, lo que decimos los oncólogos, que es más allá de la progresión. Formalmente es una progresión, pero lo que llamamos oligoprogresión. Hay unos criterios de definición de esto, debe ser menos de 5 sitios, debe ser abordable con tratamiento local, y en general lo que hacemos es hacer tratamiento local y continuar con el mismo fármaco, ¿no? Y esto sabemos que da un beneficio muy grande en muchos pacientes, ¿no? A un costo de toxicidad y de complejidad de hacer tratamiento muy poco complicado, ¿no? Yo creo que esto es lo que nos guía. Hay una pregunta en el chat, la digo muy rápida. Es Ivonne. Carcinoma epidermoide tratado en 2021 con platino vino con quimio radio, ¿vale? Y después durvalumab, este es el estándar, lo que se llama el estudio PACIFIC. No tiene ninguna medicación
dice que hablamos de curación en este sentido. Solo en las mutaciones hay muchos avances. En concreto en el estadio 3, ¿no? Que hablabas de quimio, radio más inmunoterapia, hay un avance fantástico este año que es eso mismo para un carcinoma epidermoide, para un carcinoma microcítico, que cuando los encontramos en fase 3, es decir, que están acumulados solo en el tórax, hacemos quimio y radio y les damos también inmunoterapia a posteriori, sabemos que se curan más que si solo hacemos quimio y radio. Eso es una práctica que viene de ASCO de este año que tenemos que implementar ya en nuestra práctica habitual. Y otra cuestión es, en esas enfermedades que llamamos localizadas, localmente avanzadas, toda la irrupción de la inmunoterapia en los escenarios de previo a hacer una cirugía, pacientes que son potencialmente quirúrgicos en el estadio 3, que clásicamente íbamos a ir a hacer quimio radio, pero sabemos que hoy en día, a lo mejor si hacemos una neoadjuvancia con quimio inmunoterapia, la enfermedad va a hacer así, la vamos a poder operar e incluso puede cuando operemos y teníamos un montón de ganglios en el mediastino, que abramos, saquemos la enfermedad, la cortemos al microscopio y no veamos enfermedad. Es un dato pronóstico fantástico. De hecho, yo creo que ahora, junto con los drivers, este escenario en el que, Ivonne, tú estás o tú estabas, con el estadio 3, potencialmente quirúrgico, no resecable, no neoadjuvancia, adjuvancia, es lo que precisamente está cambiando en este momento, ¿vale? Más allá de los drivers solo. Vale, Santi, muy bien, pues si te parece, como aún nos quedan unos minutos más, pues vamos a ir avanzando y así resolvemos preguntas. Vale, a ver, quería saber cómo van los ensayos de vacunas para cáncer. Si hay ensayos ya en marcha en Europa y en España, y si son solo genéricos o hay uno específico para mutaciones ALK. Es lo mismo que decíamos antes. Sí, exactamente. Información. Sí, genial. Vale. Luego. Esta era mi pregunta, Bernard, que mandé. Vale. Perdona. Ya decía, yo digo, me suena y era la tuya. Gracias. Vale, pues nada, la paciente afectada es mi madre. Hace 11 meses fue diagnosticada en estadio 4, mutación driver MET skipping 14, nunca se abandonó. Hemos pasado la primera línea con platino e inmune, también la radioterapia en la pleura. La situación es que hubo progresión a costilla y se hizo el informe y ahora está con Cabrecta Capmatinib. No podemos estar más agradecidos al fármaco. Ahora hay una cantidad de mejora en beneficio clínico que lleva un mes y todavía no está al TAC. Deben pasar 3 meses. Lo que nos genera inseguridad, tal vez incertidumbre, es que algún día haya progresión, porque el MET skipping 14, al ser una mutación minoritaria, no hay un abanico muy amplio de fármacos. No estoy de acuerdo con que no hay innovación con el skipping del MET 14. De hecho, no hay innovación en el sentido de muchos nuevos inhibidores en monoterapia para skipping del MET 14, que algunos sí hay, ¿vale? Es un fármaco fantástico, funciona como un tiro. Quiero decir, yo he tenido la oportunidad de trabajar con diversos inhibidores de skipping del MET 14. Pero sí que hay estudios, a día de hoy te podría presentar la lista de combinaciones de nuevos inhibidores más o menos algunas otras alternativas terapéuticas, ¿vale? Y están disponibles en España también. Lo más habitual es cuando vayas a hacerte el escáner ahora estés en respuesta y en respuesta muy, muy buena de la enfermedad, ¿vale? Pero sí que hay, te podría decir que mínimo activos en este momento debe haber al menos 12 o 15 estudios de combinaciones para pacientes que tienen MET 14. Pues súper buenas noticias para Bueno, ahora la otra es, ¿hay algún avance en las investigaciones sobre el cáncer del pulmón microcítico? ¿Hay esperanzas con los ensayos clínicos con el marcador de LL3? ¿O si hay algún otro tipo de ensayo clínico? Sí, a ver, yo creo que los anti-DLL3, perdón por el anglicismo, van a ser una revolución en esta enfermedad.
Creo además que la adición de lurbinectidina más inmunoterapia, tanto en el setting de después de quimioterapia como en 2 estudios que se están haciendo de tras la quimioinmuno de primera línea, que funciona muy bien, no solo hacer inmuno, sino hacer lurbinectidina más inmunoterapia de mantenimiento, como se hizo en su momento en el cáncer de pulmón de célula no pequeña adenocarcinoma con el pemetrexed o con el bevacizumab, que fue un éxito terapéutico. Los estudios están en marcha a las mismas dosis que se definieron en el Too Small, que decía José Antonio antes. Creo que esto va a venir un avance ahí importante. Las combinaciones de tarlatamab o cualquiera de sus primos hermanos, de otras compañías farmacéuticas que están en estudio clínico ahora con quimioterapia, cual sea la quimioterapia en diferentes órdenes, incluso llegando a la primera línea, va a ser un avance importantísimo. Y luego hay también tratamientos driver. No es el mismo concepto que para el EGFR o el ALK. Es decir, son más que drivers, son grupos moleculares. Y en estos grupos moleculares, algunas acciones que afectan a algunas vías pueden ser, por ejemplo, muy útiles. Por ejemplo, el SNF11 sabemos que da un beneficio para inhibidores del PARP, ¿no? Y hay un estudio en los Estados Unidos que ha demostrado esto ya y abre una espita a hacer esas pequeñas cajas en el microcítico, aparte de la inmunoterapia PD1 clásica o los anticuerpos biespecíficos DLL3, ¿no? Bien, Santi. Muchas gracias. A ver, yo te voy un poco porque como ya tenemos que ir terminando, una esta es una mía de mi cosecha, ¿no? Quería preguntarte si hay algún tipo de vínculo, relación entre el hospital en el que tú has desarrollado tu labor aquí en España, el 12 de octubre, y el Gustavo sí, no sé, o incluso desde el que estás ahora en Francia con algún otro de España, porque creo que eso también es importante. Sí, de hecho estamos embarcados en varios proyectos conjuntos, tanto con el Hospital 12 de Octubre como punta de lanza, como con la Vall d'Hebron en Barcelona, como punta de lanza también, hemos lanzado en concreto 1, 2, 3 estudios clínicos que llamamos de vida real, haciendo preguntas sencillas, pero muy importantes, ¿no? Os puedo evocar, por ejemplo, el estudio PULSE, que lo que va a ver es si tenemos la misma eficacia dando mucha menos intensidad de tratamiento de inmunoterapia en el adenocarcinoma de pulmón, que sabéis que según el fármaco pues puede ser cada 15 días, cada 3 semanas, cada 6. Si uno mira los datos de las fases tempranas, la PK, la concentración, el mecanismo de acción del fármaco, a lo mejor es suficiente para dándolo cada 3 meses y no cada 6 semanas o cada 15 días, ¿no? De hecho, lo que el estudio va a hacer es pacientes que se han beneficiado de la quimioinmuno, a los 6 meses tengan beneficio y lo mantengan de la inmunoterapia, se van a randomizar a hacer el esquema clásico, pues cada 15 días o cada 6 semanas versus los 3 meses, ¿no? Esto va a suponer eventualmente un mismo control de la enfermedad a menor coste para el sistema, a menor coste eventualmente de toxicidad para el paciente y nos va a dar cabida este tipo de proyectos a poder incorporar los nuevos fármacos que lleguen a la escena, ¿no? Porque quizá hay que pensar muy mucho en desescalar la intensidad de lo que hacemos con los pacientes, ¿no? Sí, y además yo creo que este es un tema muy de debate ahora, Santi, todo el tema de, porque claro, todo afecta a la toxicidad al fin y al cabo, ¿no? Igual que medicina personalizada, ¿no? Todo el tema de la farmacogenética, Todos los ¿no? fármacos, Bernard, Sí. han sido diseñados con los conceptos de la quimioterapia. Vamos a la dosis máxima al tope, ¿no? Y la única limitación es la toxicidad. Sin embargo, apenas tenemos quimioterápicos nuevos. La mayoría son o fármacos driver o moduladores del sistema inmune. Entonces no necesitamos llegar al tope máximo. A lo mejor estamos dando más toxicidad sin dar más beneficio, ¿no? Tenemos que pensar en desescalar. Eso es una cosa que se llama el proyecto Optimus de la FDA, que de hecho desde el inicio quiere saber cuál es la dosis biológica eficaz, no la dosis
máxima que podemos hacer, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que tiene todo el sentido del mundo y esos son los dos proyectos en los que estamos embarcados, en cáncer de pulmón, en cáncer de riñón y en linfoma. Genial. Bueno, pues nada, Santi, no sé si tú quieres aportar alguna cosa más. Estamos ya No, terminando y luego ya... he estado encantado de Sí, estar con vosotros. Muchas gracias por la invitación, que os he agradecido. Gracias por acordaros de un extranjero en tierra extraña y a vuestra disposición cuando queráis. pues yo te lo agradezco enormemente, Santi, en nombre propio, y yo estoy convencido que todas las personas que están aquí también te agradecen el haber estado esta tarde contigo. También te tengo que decir que me había venido algún comentario como diciendo: a Santi lo tenemos que fichar para un webinar que tenemos previsto para el mes de diciembre, con lo cual seguramente nos pondremos en contacto contigo. Y bueno, agradecerte el tiempo que has estado con nosotros, decir a todo el mundo que muchísimas gracias, que Santi ha sido un placer tenerte aquí. Gracias también a Amgen y a Roche, que nos dan la posibilidad de poder hacer estos diálogos, y que os espero en el próximo diálogo del mes de julio, y que, bueno, que en el mes de diciembre, si Santi se compromete, pues lo tendremos por aquí. ¿Os parece? Lo tienes ya el sí. Bueno, venga, pues nada. Un abrazo Gracias a por todos. todo. Adiós. Gracias. Chao, Gracias. adiós. Gracias. Adiós, adiós.